Muy bien. Buenas tardes. Yo soy el doctor Alfredo Vera Maluf, R3 de Oftalmosalud. Y bueno, el día de hoy me tocó hablar sobre vitrectomía anterior. Porque no está ya. Bueno, comentar que la vitrectomía anterior, pues la vamos a tener que realizar en diferentes situaciones. Vamos a ver que una de ellos va a ser catarata pediátrica, eh, trauma ocular, una diálisis onular y RCP, siendo esta la causa más común por la cual vamos a tener que hacer una vitrectomía anterior. Bueno, aquí podemos ver que pues, al realizar una facomulsificación puede haber ruptura de la cápsula posterior, que como ya sabemos pues, va a tener un grosor de 4 micras, por lo cual va a ser muy propensa a romperse y va a haber pérdida de vitrio hacia cámara anterior. Y bueno, tenemos que usar lo que es la vitrectomía anterior para poder remover este vitrio. Entonces, como introducción, vamos a ver que la facomulsificación se hace desde 1967. Está inventada por Charles Kellman. Vamos a ver que esta es la cirugía que más se realiza a nivel mundial y por lo tanto la RCP va a ser la complicación más frecuente. De la misma manera, vamos a ver que el RCP va a tener otras complicaciones asociadas, por lo cual va a ser muy importante no solo la resolución del problema en el momento, sino el seguimiento del paciente a largo plazo. Entonces vamos a ver que el RCP va a estar relacionado a complicaciones que van a ser posoperatorias, como por ejemplo mayor riesgo de endoftalmitis, mayor riesgo de pérdida de células endoteliales, riesgo aumentado de desprendimiento de retina, edema macular cistoide y de un glaucoma secundario. Respecto a la clasificación, vamos a ver que se va a dividir en dos principalmente, que sería sin ruptura de la hialoides, la cual prácticamente no vamos a tener que hacer nada, por lo cual, porque va a estar la hialoides intacta y no va a haber prolapso vítreo, y va a haber la otra clasificación sería con ruptura de hialoides, en la cual ya va a haber una abertura en la cual puede haber caída del material cristaliniano, como lo podemos ver, y puede que la vamos a dividir en esas dos, con caída y sin caída. En relación a cuándo puede suceder, vamos a ver que lo más frecuente va a ser que se presente en la fase de emulsificación, ¿de acuerdo? Sin embargo, también se puede dar en otras partes de la cirugía. Vamos a ver que en la fase de irrigación, ya sea por una ruptura directa o por una diálisis. Otro momento importante va a ser a nivel de al usar los instrumentos, como los pre-choppers y choppers, principalmente cuando estamos empezando en la cirugía, que no podemos manejar bien, digamos, la mano izquierda. También va a ser común en ojos pequeños, cámaras estrechas, capsulorhexis pequeñas. Y bueno, tener en cuenta que siempre que tengamos una catarata polar posterior, no hacer hidrodisección, porque esta va a estar débil, la podemos romper y se nos puede ir todo el núcleo para la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que existen diferentes factores de riesgo. Entonces son condiciones que va a tener el paciente que va a aumentar el riesgo de que tengamos RCP. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena evaluación del paciente previo a la cirugía para ver todos estos riesgos que vamos a tener. Entonces vamos a ver que una edad mayor, la historia de trauma ocular, si el paciente ha tenido una vitrectomía posterior previamente, si hay facodonesis, idodonesis, cámara estrecha, una dehiscencia sonular, una catarata polar posterior, una catarata madura o hipermadura, pseudoexfoliación, miosis intraoperatoria, capsulorhexis irregular, hemorragia retrovulvar, pérdida de vitrio en el ojo contralateral, o sea que haya tenido también una RCP en el otro ojo, en el ojo contralateral, y un pobre reflejo rojo. Entonces vamos a ver que todas estas condiciones van a ir aportando y aumentando el riesgo en el caso que vayamos a operar. Por lo tanto, hacer, como mencionaba, hacer una buena exploración previamente y tener en cuenta esto durante el momento de la cirugía. Ahora, ya que tengamos un RCP,
van a haber ciertos datos y signos que vamos a ver intraoperatorios, por lo cual vamos a poder detectar que ya tenemos un RCP. Entonces, uno de ellos va a ser que la profundidad de la cámara anterior va a aumentar, ¿de acuerdo? Vamos a ver una dilatación pupilar momentánea, también llamado el snap pupilar. Va a haber una dilatación y luego va a regresar a su tamaño. Luego vamos a ver la pérdida de la eficacia del faco, que quiere decir que ya no vamos a faquear igual, los pedazos ya no van a ir hacia la punta, va a haber un desplazamiento excesivo del núcleo y también vamos a ver que va a aumentar la claridad de la cápsula. Entonces, ante esto, pues vamos a tener que hacer una vitrectomía anterior. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Limpiar la cámara anterior de cualquier prolapso vítreo, eliminar los fragmentos de catarata restante y implantar de forma segura el lente intraocular. Esos serían los objetivos. Entonces vamos a ver que existen principalmente dos formas. Una que va a ser vía anterior y la otra por vía pars plana. Pero nos vamos a enfocar más que nada en la que es de vía anterior. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener? Es un acceso sencillo para cualquier cirujano, ¿de acuerdo? La mayoría de los casos se van a resolver. Sin embargo, va a tener ciertas desventajas, ya que es más fácil atraer el vitro hacia la cámara anterior. Por eso, de cierta forma, va a ser mejor la que es vía pars plana. Y en casos de RCP grandes, es difícil hacer una vitrectomía completa. Entonces, hablando ya de cómo funciona lo que es la vitrectomía anterior, vamos a ver que el efecto que va a tener lo que es el vitrector, la punta del vitrector, es un efecto de cizallamiento, donde vamos a ver que la punta va a estar abierta en ciertos momentos y luego se va a cerrar, y esto va a generar un efecto de cizallamiento. Entonces, aquí está abierta, entra lo que es el vitrio y luego corta, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos movimientos que va a estar haciendo. Eh, y a partir de esto vamos a ver que existen diferentes modos de vitrectomía. El primer modo que va a ser es corte IA, que en este caso la posición del pedal, la primera, va a ser irrigación. La segunda va a ser la función del vitrector, o sea, que esté funcionando este cizallamiento. Y la tercera va a ser una aspiración. Como lo podemos ver en esta imagen, el momento idóneo para utilizar este modo va a ser durante el RCP y que tengamos el prolapso del vitro. ¿Por qué? Porque vamos a estar cortando lo que es el vitrio antes de aspirarlo. Por eso es posición primero en el 2 vitrector y luego la aspiración. Y esto va a generar que no hagamos tracción del vitrio. ¿De acuerdo? De ahí tenemos el IA corte. En este caso, la primera posición va a ser irrigación, la segunda va a ser aspiración y ya la tercera va a ser el vitrector. Entonces, ya que no tengamos vitrio en la cámara anterior, ya podemos pasar a este modo en el cual ya nos podemos, digamos, comer lo que son los restos de catarata, y como está la posición primero aspiración, los vamos a traer y ya después la función del vitrector. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante porque es la forma en la que se va a trabajar. Bueno, pues va a ser muy importante conocer, ok, va a ser importante conocer las plataformas en las cuales pues estemos trabajando en cada institución en la que estemos. Vemos que dentro de los PACOS pues tenemos el Infinity, el Centurión, el Catarrex, el CB900R, el Stellaris, y cada uno de estos pues va a tener un calibre diferente. Generalmente va a ser de 23, y lo más importante para la vitrectomía pues van a ser los cortes. Vamos a ver que el Infinity puede llegar a tener hasta 2.500 cortes, el Centurion 4.000, el Catarax 1.200, el Stellaris 2.500, ¿de acuerdo? Y bueno, están las plataformas ya de los vitrectores de posteriores, perdón. Pues tenemos el Constellation, el Pharos y el OS4 de Oerli, el Megatron, el Stellaris, y estos pues ya van a manejar cortes más altos, siendo que el Constellation para vitrectomía anterior puede llegar a 5.000 cortes por minuto, el Pharos de 5.000 hasta 10.000, al igual que el OS4, y el Stellaris de 7.500 cortes por minuto.
Pues aquí tenemos una imagen de las diferentes plataformas, Centurion, Infinity, el Catarrex, el Constellation, el OS4, el Faros, que son los que más llegamos a usar. Entonces ya llegando a lo que son los pasos de la vitrectomía anterior, antes de que los veamos paso por paso, me gustaría decir que, bueno, dependiendo de dónde estemos, vamos a ver que cada doctor va a modificar estos pasos de acuerdo a su experiencia. Sin embargo, estos son como los pasos que son los recomendados, pero en general, y igual en los videos que encontré, cada persona va a hacer algunos cambios, ¿de acuerdo? Doc, Entonces, sí, ahora el Catarrex tiene un dispositivo que se llama Speed ok. en la bomba, en la Venturi, perdón, Ujú. en la bomba peristáltica. Entonces el modo Speed actúa como un sistema Venturi. Entonces ahora es súper mejor la Catarrex en el Ok, caso de ella. Y los cortes ya le aumentaron, ahora hasta 2400 cortes, cuando decidimos hacer una vitrectomía anterior, ya sea por una RCP. ok. ¿Ok? Entonces es una máquina muy maravillosa, ya que también nos permite utilizar un solo cassette tanto para la Faros como para el Catarrex, o sea, para hacer vitrecto anterior o si queremos ya nosotros lo que estamos en la parte de retina, hacemos la vitrectomía posterior. De acuerdo. Gracias, Doc. Bueno, entonces, bueno, ya que tengamos un RCP, lo mejor es parar y pensar. No retirar los instrumentos que tengamos en ese momento y lo que sigue es evitar que la ruptura sea grande y que el vitrio siga pasando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mantener la posición uno o en dado caso, poner la irrigación continua. Hay quienes mencionan también que se puede llegar a poner un mantenedor de cámara anterior. Y bueno, tenemos que bajar la botella. Se habla de que lo debemos de bajar de 20 a 40 centímetros. Y posteriormente inyectar viscoelástico. Este tiene que ser dispersivo. Inyectarlo primero hacia la punta para alejar cualquier vitrio que se haya quedado en la punta del faco y posteriormente hacia el orificio. ¿De acuerdo? Ya que hayamos inyectado el viscoelástico, ya podemos retirar lo que es la punta del faco y posteriormente tenemos que evitar que los fragmentos pasen para cavidad vítrea, que no se vayan a caer. Por lo tanto, vamos a inyectar el visco debajo del fragmento para subirlo y que no se vaya a caer. Posteriormente, vamos a ver que podemos identificar el vítreo, teñirlo con la triamcinolona. Este es un paso que va a depender igual de cada persona, pero es un paso que nos va a ayudar a teñirlo, poderlo identificar para poderlo retirar adecuadamente. Ya que lo teñimos, hacemos la vitrectomía anterior, que igual vamos a ver más adelante los parámetros. Se recomienda primero cortar como el cuello del hongo para que no generar que siga pasando más y ya después comerse toda la cabeza del honguito. ¿De acuerdo? Posteriormente, ya que no tengamos vitro en cámara anterior, eliminar lo que es el material nuclear y una posterior implantación de lente intraocular. Entonces, ¿qué vamos a analizar cuando paremos? Si hay vitro en la herida, cuánto material de cristalino queda en la parte anterior, cuál es el estado de la cápsula, si hay fragmentos de cristalino desplazados a la parte posterior y si el material restante de cristalino es de tipo nuclear o cortical. ¿De acuerdo? Todo esto para analizar cómo vamos a trabajar. Pues en general, Ok, mencionamos, otra parte, cuando tengan vitrio en la herida principal, pueden hacer una maniobra que se llama Castro Viejo con una cánula delgada, se van por la paracentesis y tratan de arrastrar desde lo que es la muy periferia, digamos casi el ángulo, y hacen una maniobra como arrastrar todo el vitrio hacia la parte frontal o hacia la parte del centro, para que después, como usted dijo, vayamos cortando la cabeza del hongo vitrio, ¿ok? Cuando tengamos ese caso, porque a veces hacemos vitrecto anterior y no podemos liberar esa pupila que se vuelve como corectópica, ¿ok? claro, sí, siempre que tengamos justamente lo que menciona el Dodoc, una como discoria, es probablemente que ahí esté el vitrio traccionando. Entonces, nos sirve de referencia. Entonces, en general mencionamos que bajar lo que es el flujo para generar menor tracción,
Siempre la tasa de cortes lo más alta posible. Mencionamos aquí el Centurión, pues hasta 4000. El flujo de 15 a 20 cc's. El vacío de 350 a 500. Y mantener la cámara con viscoelástico dispersivo. Entonces, en el libro también mencionaban estos parámetros como de referencia, siempre bajando lo que es la altura de la botella y igual la aspiración. Entonces, mencionábamos que se puede usar lo que es la triamcinolona para teñir el vitrio. Entonces, comúnmente lo vamos a hacer con una dilución de 1/4, en la cual vamos a agarrar 0.25 mililitros de la triamcinolona, que viene de 40 miligramos sobre mililitro, y lo vamos a llevar a un volumen de 1 mililitro, ¿de acuerdo? Con BCS. Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo aquí ya colocaron lo que es un mantenedor de cámara, inyectan lo que es la triamcinolona y aquí de cierta forma queda teñido el vitrio que hay en cámara anterior. Entonces aquí en esta imagen pues ya están con el vitrector, se cortan lo que es el vitrio, lo aspiran y vuelven a teñir y queda ya sin vitrio. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Esto es algo que lo vemos muy seguido, sin embargo, lo que mencionan es que pues no se debe de hacer, que es con una microesponja, tocar lo que es la incisión y cortarlo. No se debe de hacer porque pues este vitrio pues va a estar adherido a la base del vitrio, que sabemos que es el lugar donde va a estar adherido de más fuertemente y puede llegar a traccionar y generar una ruptura. Si se llega a hacer, tratar de no separar lo que es la microesponja eh, lo menos posible de lo que es de la esclera y hacer el corte, pero en realidad no se recomienda. No debemos de ir por los pedazos que se nos hayan ido, porque igual podemos generar tracción y rupturas. Entonces, pedazo que se fue, pedazo que ya dejarlo ir y posteriormente llamar a retina. Igual no llegar con una cánula para irrigar y levantar lo que es los pedazos que se fueron al fondo, porque igual podemos generar rupturas. Sí, sí, en caso que no tengan esa esponja y ustedes miren que hay mucha tracción, pues pueden hacer una leve maniobra como de arrastrar un poquito el vitrio con un hisopo, darle una media vuelta y estar listos para cortar ahí donde está la herida principal. Pero como dijo bien el doctor, si ustedes hacen eh, jalan mucho el vitrio, pueden traccionar y romper, ¿verdad? Hacer una ruptura retiniana o un desgarro. Y tampoco entrar con la pieza de mano hasta el fondo, hasta donde estén ustedes tratando de agarrar los pedazos de núcleo o corteza. Es mejor hacer una muy buena vitrectomía y con el vitrector tratarlas de llevar hacia el centro y hacia la parte anterior, hacia la cámara anterior para poder comerse esos pedazos o en casos que tengamos núcleos muy densos, pues para eso tenemos el facofragmentador, ¿verdad? Entonces lo hacemos todo por vía pars plana. Es mejor que hacerlo por vía de la herida principal, porque así generamos menos tracción. El vitrio regresa hacia la cavidad vítrea también si lo hacemos por vía pars plana. Sí, sí. Y bueno, aquí tengo unos videos. Hello friends, I am Dr. Saul. Entonces, aquí vemos cómo va a tener un RCP más adelante. Ahí, ahí podemos ver lo que es el RCP. Ahí, justamente en ese momento, vemos una hiperclaridad. Y lo importante es, bueno, en este caso, vamos a ver que deja la pieza de mano y va a empezar a colocar el visco.
Está colocando visco y ya posteriormente retira lo que es el faco. Se recomienda siempre, generalmente, pues no utilizar la misma incisión del faco porque es más grande y podemos atraer vitrio hacia la incisión. Generalmente hacer otra paracentesis y trabajar a partir de ahí. Ahí, como les mencionábamos, levantar todos los restos hacia cámara anterior, poner visco abajo de ellos para que no se vayan a ir al fondo. Y posteriormente se empieza a hacer la vitrectomía. Voy a poner otros casos. Recordemos que en la vitrectomía siempre se hace, por un lado vamos a tener la infusión y por otro lado el vitrector. Y aquí, vamos a ver, en este caso, coloca la triamcinolona. Se tiñe el vitrio y entra con el vitrector. Va a volver a teñir. Aquí tenemos cómo se tiñe todo el vidrio y que está hacia la incisión. Y trata de tomarse. Y bueno, ahí va a colocar un lente de 3 piezas. Y aquí tenemos otro video igual de vitrectomía anterior. Este está interesante porque nos va a hacer ciertas preguntas durante el video. Entonces, igual, coloca lo que es la triamcinolona. Perdón, no sé qué empecé. Y aquí lo que menciona es que como está usando la incisión principal, pues todo el vitrio se está generando, digamos, un flujo hacia esta misma incisión. Entonces es mejor hacer otra paracentesis para no generar esta salida de vitrio. Entonces, ya que tenemos el RCP, mencionamos que tenemos dos modalidades, el COT-IA y el IA-COT. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Que es primero cortar y luego aspirar. Entonces, aquí nos lo indica. Los cortes, pues siempre utilizar los máximos posibles.
Aquí está limpiando la cavidad de vítreo. Y posteriormente ya podemos cambiar de modalidad para comer los restos que ya quedan. Que mencionamos que era IACOT. Y bueno, siempre mencionan, él menciona que se debe de usar ya sea un mantenedor de cámara anterior o en este caso él estaba usando un trocar para poner un mantenedor de cámara posterior. Entonces, igual aquí es otro video. Y sospecha que ya tuvo un RCP. Y ahí igual colocar primero el visco. Posteriormente ya puede retirar lo que es el faco, luego inicia la vitrectomía. Siempre los parámetros, pues bajando la bolsa, bajando todos los parámetros. Tiñe con triamcinolona para ver si hay todavía vitrio. Y la colocación de un lente de 3 piezas. Entonces, en relación a la implantación de lente de 3 piezas, es importante ver que si nosotros lo vamos a colocar en sulcus, hay que hacer una modificación en el cálculo. Si el cálculo del paciente era entre 17 y 28, que es lo más común, pues vamos a tener que restar una dioptría. Pero igual, dependiendo de la potencia que tenía, pues va a cambiar qué tanto tenemos que restar. También es posible que se pueda hacer una captura óptica, ya sea anterior o posterior, para darle mayor estabilidad al lente. Y lo importante en la colocación de un lente de 3 piezas es a la hora de cargarlo y cómo va a salir. Entonces aquí vemos que el cartucho pues va a tener una imagen de cómo debe ir cargado, pero vamos a ver que conforme va avanzando el lente, aunque las ápticas estén colocados de forma normal, aquí se empiezan a voltear, se voltea. Entonces, a la hora que estemos colocando el lente de 3 piezas, vamos a tener que girar. Si fijan, aquí está al revés. Entonces, gira hacia la derecha. Ahí. Para que la áptica salga adecuadamente. La coloca directamente en sulcus y luego regresamos a la posición correcta para que la óptica salga también adecuadamente. Dejamos una áptica por fuera y terminamos de introducir el lente. Y bueno, por último, es importante el seguimiento posoperatorio. Mencionábamos que va a haber muchas complicaciones asociadas. Por lo tanto, en el seguimiento posoperatorio tenemos que advertir al paciente que va a haber miodesopsias. Tenemos que hacer una profilaxis y tratamiento para cualquier pico de presión intraocular.
Debe de haber una valoración por servicio de retina y el monitoreo de edema macular cístoide. Y eso sería todo.